tema. ¿Hay corte o no? Decía señor antes del corte comercial. ¿Hay Suprema Corte o no hay Suprema Corte hoy? Dice hoy en una entrevista que le da el periódico La Razón, dice Gerardo Fernández Noroña, van dos carros, uno frente a otro, se refiere al proyecto de la reforma, al Poder Judicial y pues la resistencia que se está dando en la Suprema Corte. Y sobre esto dice Fernández Noroña, van dos carros, uno frente a otro, uno se tendrá que quitar y no es el nuestro. Creo que... El discurso tendenciero. Pues, creo que hay que analizar con seriedad, pero con objetividad, qué es lo que está haciendo en estos momentos la Suprema Corte para oponerse a una reforma que ya es Constitución. Estos asuntos que han votado recientemente la Corte para determinar si se puede invalidar o no la reforma constitucional, los fundamentan en una fracción del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que voy a leer y que no se necesita ser abogado para entender que no los facultan para eso. Dice la fracción 17 que la Corte, el Pleno de la Corte tiene facultad para conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas de la Corte y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100, 101 de la Constitución y los preceptos correspondientes de la Ley Orgánica. Díganme ustedes en dónde hay una atribución de la Corte para que con base en conflictos entre las salas y adentro del Poder Judicial determine si puede declarar inconstitucional o no una reforma a la Constitución. Me parece que aquí hay un desbordamiento absurdo, aberrante, grosero de la Corte. Grosero. Grosero, porque saben que no tienen esas atribuciones. Ayer lo dijo en una de estas sesiones el ministro Luis María Aguilar, que la ley no lo faculte no quiere decir que no lo podemos hacer. ¿De cuándo acá las autoridades pueden hacer algo que no les faculta la ley? Todas las autoridades, incluso la Corte, solo pueden hacer aquello que les está permitido por la Constitución. Y la Constitución establece que la única forma en que la Corte puede controlar la constitucionalidad de cualquier ley, ya no digamos, luego vemos específico reforma a la Constitución, es a través de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales o de amparo. Este instrumento, la ley orgánica, no es para eso. No pueden invalidar con ese instrumento una ley, ni mucho menos pueden arrogarse facultades para invalidar la Constitución. ¿Y si la votan? A ver, si la votan, estarían desafiando el Estado de Derecho, estarían cometiendo... Ellos tienen otra interpretación, a ver, Arturo, y son los ministros de la Corte. Pues serán los ministros, pero cuando una decisión de un juez o de cualquier autoridad es claramente aberrante, de no tener atribuciones, se tiene que decir. Aquí, además, ya lo he dicho, esta reforma constitucional no puede ser resuelta con independencia del debate si se puede invalidar una reforma a la Constitución por una Corte que está totalmente comprometida, 8 de ellos en contra, y lo han dicho, y han ido a manifestaciones, y han dado entrevistas. Arturo, son los ministros de la Corte. Son los ministros de la hasta Corte. donde entendemos, son los ministros de la Corte siendo los ministros que están de la deshonrando Corte. su función al estarse atribuyendo facultades Ellos que la interpretan Constitución... otra cosa. La pregunta aquí es de la funcionalidad. No, es que, si resuelve algo hoy la Suprema Corte, estos 8 ministros, por las razones que sea, porque tienen intereses, pero son los ministros de la Corte, pueden votar. Se estarían extralimitando sus pueden facultades. Votar. ¿Qué ocurre? ¿Qué autoridad administrativa, qué autoridad ministerial va a acatar o aplicar lo que resolviera la todavía Suprema Corte? Los ministros y ministras de la Corte están estirando la liga y lo que quieren es una crisis constitucional, le están buscando por todos lados. No Ellos tienen dicen atribuciones. Que no, Arturo, ayer nos lo dijo en esa silla, nos lo dijo Javier Lainez. Sí, ¿y qué argumento dio para que con este precepto puedan revisar la constitucionalidad de la Constitución? De otros, dio otra interpretación, hizo otra interpretación. Por eso, a ver, uno puede hacer las interpretaciones que quiera, pero hay interpretaciones que se sostienen y hay interpretaciones que no. Y es claro que la Corte está funcionando
políticamente para defender sus privilegios, no jurídicamente. Este precepto nunca se ha usado para eso. ¿Pero qué jamás se ha usado para ¿Qué simplemente su privilegios cargo. defendería? Simplemente su cargo, nada más. Y es clarísimo, y lo mismo con los amparos y todo lo que está sucediendo. Es el Poder Judicial resistiendo al Poder Revisor de la Constitución, a la voluntad soberana del pueblo, atribuyéndose facultades que no les da la Constitución y desafiando al orden constitucional. Hoy quien está desafiando al orden constitucional es la Corte, atribuyéndose estas facultades. Simplemente leí la fracción, díganme de ahí de dónde. Sí, yo puedo interpretar, nada más les falta suspender la ley de la gravedad. La verdad, es absurdo lo que está pasando. Honestamente, yo respeto mucho la función jurisdiccional. Son 8 ministros de la Suprema Corte. Son 8 ministros de la Suprema Corte con interés personal y determinado y político en este asunto. La ley les da la facultad de votar. No, pero no les da la facultad de decidir. ¿Quién va a controvertir a la Suprema Corte de Justicia? No les ¿Quién da la va a controvertir si así? Pues si simplemente, eso si la Corte decide abierta y groseramente fuera de sus atribuciones, pues ya se verá qué se hace. Pero esto no tienen esas atribuciones. A ver. Esas atribuciones. Tenemos que hacer una pausa. 8:30.